Para estudiar el sentido de giro de un motor con un puente H en la configuración Darlington, debemos primero tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, no se puede conducir al tiempo los transistores Q1 y Q3, o Q2 y Q4, debido a que se puentea la fuente, lo que va a hacer que se dañe dicha fuente. Debido a que no va a haber un cierre del circuito con el motor. Como segunda observación, se da que el transistor Q1 y Q4 son complementarios y el Q2 y Q3 son complementarios, para lo cual lograr dar sentido a un motor y cerrar el circuito de fuente con el motor y los transistores, el sentido de giro horario va a ser por Q1 motor y Q4, y el sentido antihorario va a ser de la fuente al transistor Q2 al motor y al transistor Q3. Esto se ha debido a unas señales digitales las cuales encontramos en estos puntos, las cuales va a ser un voltaje H y un voltaje AH, los cuales van a ser 5 voltios o alto o 0 voltios bajo. Otro punto a observar es que el voltaje de la fuente debe ser mayor al voltaje de las entradas, dependiendo del sentido de giro del motor. Para que exista una corriente de base en dichos transistores, estos dos resistencias van a ser de protección, lo cual, al existir las corrientes de base, va a hacer que el motor funcione o arranque. Realizada la investigación de la tarea anterior, encontramos que el análisis del sentido horario, el transistor QH y Q1 y Q4 deben conducir, por lo contrario, el transistor QH con Q2 y Q3 no deben conducir, quiere decir 5 voltios, 0 voltios, alto y bajo, para que nos dé el sentido horario, como se puede apreciar analizando el sentido horario. Por lo contrario, el sentido antihorario es lo opuesto. QH, Q2 y Q3 conducen con un alto 5 voltios y QH, Q1 y Q4 no conduce un 0 lógico. Analizando el sentido antihorario, encontramos que se van a dar unas ecuaciones, las cuales se realizó el análisis respectivo en la tarea pasada, la cual se entregó. A continuación, para que se dé el sentido de este motor, debemos aclarar que el sentido horario y el sentido antihorario, el transistor Q2 y Q3 o Q1 y Q4 deben estar operando en un modo activo directo. Por lo contrario, los otros dos deben de estar en zona de corte, para que solamente en la malla se dé el sentido, la conducción de esta corriente, y pueda girar el motor de una manera o de la otra. De lo contrario, lo que va a pasar, como expliqué anteriormente, es que se va a quemar la fuente si se conducen en paralelo los transistores que se encuentran en la configuración Darlington. Como último punto a tener en cuenta, las resistencias R que se pueden observar van a cumplir la función de limitar o proteger de la corriente del transistor de entrada que se encuentran en los extremos. Pero si la resistencia es muy grande, la corriente de base va a ser muy pequeña. Entonces el voltaje VCE va a ser muy pequeño. Y esto no me va a servir para dar las ecuaciones de criterio de función de la configuración puente H en Darlington. Continuando, dados los datos asignados, el voltaje del motor va a ser 15 voltios y mi corriente de arranque va a ser 6. Fueron dadas por el docente. Para los transistores
Los datos que encontramos son, se utilizaron, o bueno, asignaríamos estos transistores TIP 41C y 42C, que son los complementarios tipo N y tipo P. Según el datasheet, encontramos que el beta de dichos transistores, que son el Q1, 2, 3 y 4, un beta de 160 y un BBE on de 0.7 voltios, un voltaje base emisor. Y para los transistores de entrada de señal digital se utilizó el BC547, que encontramos un beta de 420, un BBE on de 0.7 voltios, un BCE de saturación de 0.4, datos arrojados por el datasheet. La puerta AND que vamos a utilizar va a ser la LM4705. Encontramos los siguientes datos. IOH máxima va a ser de 400 miliamperios y los valores lógicos máximo 5 voltios y el mínimo es de 2.7. Después que hicimos el análisis y el estudio sobre el puente H y sus ecuaciones, encontramos que hay 4 ecuaciones principales, las cuales nos van a dar los valores de las resistencias y los intervalos que necesitamos para que se logre el óptimo funcionamiento. Encontramos la primera ecuación para hallar el valor de la resistencia limitante que nos va a proteger de la corriente de entrada del circuito. Dada el estudio del análisis de las mallas, encontramos esta ecuación, donde se debe cumplir estos intervalos, donde el valor BCAH tiene que estar entre el valor de saturación 0,5 y al otro lado el valor más 1. Se cumple que el valor de AH tiene que ser igual a IO máximo, el cual habíamos dicho que IO máximo era equivalente a 400 miliamperios dado por el valor de compuerta. Para hallar los valores de resistencia AH y RH, que son los que encontramos acá, que son los de protección de entrada del sentido de giro, encontramos estos dos intervalos. El primer intervalo va a ser el valor que se debe tomar RH para proteger la compuerta del dispositivo de control TTL. Y el segundo valor de intervalo va a ser el valor que debe tomar RH para garantizar la corriente de arranque del motor. Este va a ser el valor intervalo que debe estar entre RH. Lo cual encontramos que al reemplazar los datos que habíamos dicho anteriormente, encontramos en los valores de intervalos, para lo cual va a ser el voltaje BCEAH, que es de 1.5, que es un punto medio que obtuvimos entre estos dos datos. Va a ser este valor y nos va a dar un valor de 74.12 ohmios. El valor de RH va a ser un intervalo, que es el de acá, reemplazado en la ecuación, y nos arroja 14.56 kiloohmios. Por otro lado, el primer intervalo de RH nos arroja 9 kiloohmios. Entonces el intervalo final para las resistencias va a ser entre 9 kiloohmios y 14.56 kiloohmios, por lo cual los valores de RH y ROH van a ser aproximadamente de 11.78, que es el punto medio entre los dos intervalos. Dado esto, según los cálculos ya nos debería funcionar lo que es el sentido de giro del motor del puente H. Debido a que hemos dado unos datos, hemos encontrado los valores de diseño de RH, RAH y las dos R de protección limitante para las corrientes de base.